Recientemente, o no tan reciente, salió el cast de las personas que interpretarían principalmente a los maestros de Hogwarts. Entre ellos está este actor que se llama Papa Isidio. A raíz de esto, muchos fanáticos de Harry Potter se sacaron de onda cuando se anunció que el actor que iba a dar vida a Snape es un actor de raza negra. Lo mismo sucedió con Hermione cuando salió la obra de teatro de El Hijo Maldito, donde la Hermione, la actriz que interpretó a Hermione ya grande, también resultó ser de raza negra. Es que mira, es un tema bastante gris porque puedo entender perfectamente a esos fans que no les parece la idea de que el nuevo Snape sea negro. Puedo entenderlo. Y también quiero entender el hecho de que el actor que va a dar vida a Snape aceptó el papel porque es una gran oportunidad. Pero también, aparte de ser una gran oportunidad, tienes que ser perfectamente consciente de la gente disconforme que va a haber. Intento ponerme en ese lugar de, oye, si el día de mañana a mí me ofrecen el papel de, no sé, de la princesa Tiana, yo creo que rechazaría el papel porque creo que, pese a que es una historia bonita, creo que no vale la pena todo el hate que se podría venir encima. No creo que a algunas personas les parezca la idea que, por ejemplo, de repente una persona de blanca quiere interpretar a Tiana. Si les soy muy sincera, yo llegué tarde a la fiesta de Harry Potter en su momento, por decirlo de alguna forma. En su momento, cuando yo tenía 6 años que se estrenó la primera película, no me llamaba la atención. Es más, no recuerdo haber tenido conciencia de que Harry Potter existiera. Es que, de hecho, ni siquiera vi la primera película. Me compraron la 3. Me compraron la tercera película y recuerdo que cuando la vi, esto desde la perspectiva de una mocosa ya serían que 8 años. La verdad es que a mí la película no le entendía nada. Porque pues claro, me están mostrando la tercera película, están hablando de otras cosas que ya son de películas anteriores y yo estoy como de, ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con aquello? Y a mitad de película me quedé dormida. Ya después de ahí, ya no volví a ver nada de Harry Potter, sino hasta como 20 años después, a los 26 años, me animé a leer los libros porque quería ver qué tanta creatividad tiene la autora. Y también muchas personas comentaron que a raíz de que el profesor Snape va a ser negro, la historia ahora va a pasar a tener un giro mucho más racista. Porque los merodeadores se metían con Snape, porque Lily se alejó de Snape y se fue con el chico que le hacía bullying a Snape, porque Harry desconfía del maestro Snape. Y ahora por todo eso, la historia ya va a tener tintes más racistas. Es que, ¿tú crees que los del reboot no pensaron en eso? Yo pienso que sí. ¿Y sabes cuál creo yo que va a ser el contraargumento ante esos comentarios? Poniéndome yo en los zapatos de los de el reboot, yo contraargumentaría esos comentarios diciendo: James y Snape desde un principio no se llevaban bien porque tenían ideas diferentes. Desde un principio Snape decía que Slytherin era la mejor casa, James no estaba de acuerdo y era una enemistad de casas, digámoslo así. Puta madre, la alarma. Y desde ahí chocaron. Chocaban porque tenían personalidades totalmente diferentes y porque tenían ideas totalmente diferentes. Por eso es que se llevaban mal y a raíz de eso se llevaban pesado. Seguramente esta es la forma de pensar de los del reboot. Lo que a mí me molesta y que siento que esto molesta a la gran mayoría de personas es el hecho de que quieran ponerse esta medallita de sí, nosotros somos inclusivos. Nosotros metemos a personas de todas las razas a esta serie. Porque sí. Es que el hecho de que quieran meter actores que no coinciden con el personaje se siente como un llamado desesperado, como de mírenos cómo nosotros somos así de inclusivos. Pero ¿sabes cómo es que podría ser una persona verdaderamente inclusiva? Haciendo historias totalmente nuevas y que el protagonista sea de raza negra.
Porque así como lo están haciendo, tanto con La Sirenita como con ahorita con Harry Potter, lo que están haciendo es generar un cierto tipo de rechazo. Un cierto tipo de rechazo en los reboots. Porque ya incluso hasta es un meme. ¿Por qué no toman historias nuevas? ¿Por qué no toman propuestas nuevas? Y a esas propuestas, sí, métele un protagonista negro. Métele una protagonista negra. Estaría perfecto. Por ejemplo, han habido muchas series, películas y caricaturas en las cuales el protagonista es negro. A mí me encantaba la serie de Stan Raven. Me encantaba. El 80%, me atrevo a decir, de los personajes que aparecen ahí son de raza negra. Kenan y Kel también es una excelente serie. ¿Tú crees que a mí me gustaría que hicieran un reboot de Stan Raven con una Raven blanca y una Chelsea negra? ¿Tú crees que yo voy a querer ver eso? En Cartoon Network salía esta caricatura que se llamaba Static Shock y el protagonista es un superhéroe negro. En aquel entonces ni por aquí en la cabeza se me pasaba ay, es negro, no me interesa. Entonces, ¿por qué agarras una historia que ya tiene películas, que ya tiene un libro con la descripción del personaje y haces lo que se te da la gana? También cuando en un principio dijiste que la historia iba a ser fiel a los libros. Mírennos, nosotros somos inclusivos. Miren a quiénes estamos metiendo en qué personaje. Les estamos dando protagonismo. Les estamos dando visibilidad. Pero ¿sabes cómo le puedes dar mejor visibilidad a esos actores? Si tomaras propuestas nuevas y en base a esas propuestas nuevas pusieras de protagonista a actores negros. Ahí quién chingados te va a contraargumentar. Ahí quién chingados te va a aparecer alguien que diga de que, ay, pero es que es blanco el personaje. Eso no lo sabes porque es una propuesta nueva. Es que son cosas tan fáciles y de sentido común que no me explico por qué en la mayoría de las veces se van por la opción peor. Intento entender cuál es la estrategia detrás de esto. Intento entender cuál es brillante lo que acabamos de hacer. Esto va a darnos más ganancias. Probablemente la gente va a hablar más sobre eso. Lo estoy haciendo. Muchas personas lo están haciendo. Pero no están hablando de ti de una forma positiva. Y muchas personas apuntan a que la serie va a ser mala. El único punto positivo que le veo a todo esto es que todo el mundo está hablando sobre ello. Pero de ahí en más es lo único que le veo. Es lo único positivo. Pero no creo que sea suficiente. Ya ven que está este dicho de que hablen mal de ti o que hablen bien de ti, pero que hablen. El chiste es que hablen. Probablemente están siguiendo esa táctica. No lo sé, pero a mí no se me hace una buena idea del todo. También se dice mucho que es muy probable que la Hermione de la serie vaya a ser de raza negra. Personalmente lo dudo un poco. Y quiero pensar que en esto los del reboot piensan como yo. Ya vieron cómo les está yendo con el actor, con este papá. Ahora, imagínate todo ese tipo de crítica sobre una niña de 8 o 9 años. Si yo fuera madre y estuviera en esa misma situación, yo la verdad es que no metería a mi hija a ese tipo de escándalo mediático. Por muy Harry Potter, por muy personaje principal y que Hermione y que muchas personas la van a ver la chingada, yo no me arriesgaría a exhibir a mi hija a ese tipo de escándalo mediático. Lo que menos quisiera yo como madre es que muchas personas en sus 20, 30 años, 40 años incluso comenten sobre mi hija que no, es que ella no es Hermione, que Hermione es de este color y que ni por todo el dinero del mundo, ni porque es Harry Potter y porque va a tener un protagónico, un personaje de protagonista, no aceptaría. Yo no niego que no hayan personas racistas. Yo sé que todavía hay mucho odio en el mundo. Y también por eso mismo que hay mucho odio en el mundo, yo como madre preferiría
no exhibir a mi hija pequeña que no tiene ni noción de cómo es el mundo, de qué tan cruel puede llegar a ser el mundo, y no le exhibiría este tipo de cosas? Y como ella no tiene noción de este tipo de cosas y no quiero exhibirla a este tipo de caos mediático, lo mejor que podría hacer como madre, pienso yo, sería no exhibirla y no aceptar este tipo de papeles. En esta serie se te pide que estés durante 7 años. Vas a estar desde los 9 hasta los 16, 17 años en todo esto en toda esta serie de Harry Potter. Gran parte de tu infancia se te va a ir. Entonces imagínate, si muchos actores que han actuado desde su infancia no han tenido como que una vida precisamente feliz, ahora imagínate cómo le puede ir a una niña de la cual desde un principio ya se le esté criticando y ya se le esté señalando que ella no es Hermione. Hermione es así, es asá. Ya y con todo dicho anteriormente, yo sí voy a ver la serie y honestamente espero que el actor que va a dar vida a Snape haga un buen papel, le dé una buena interpretación. Y bueno, para esas pocas personas con 3 neuronas que vayan a criticar al actor, de verdad, por más que lo vayan a criticar, por más que lo vayan a insultar, no se va a volver blanco de un día para otro. No van a cancelar al Snape, no van a cancelar el cast solamente porque 3, 4 personas vayan a insultarlo. Una cosa es que estés en desacuerdo con este tipo de cambios que hagan con el personaje, y otra muy diferente es que vayas a faltarle el respeto al actor. Yo voy a ver la serie de todas formas. Como digo, yo no me considero así de que fan de Harry Potter, aunque no descarto en un futuro comprarme un suéter o un hoodie de la casa de Slytherin, porque según esa es la casa a la que yo pertenezco. Pero bueno, en conclusión, no estoy del todo de acuerdo que hagan este tipo de cosas. Me resulta muy asqueroso el que se note luego que quieran ponerse la medallita de ay, nosotros somos inclusivos. Mírenos cómo les estamos dando visibilidad a otras personas de otras razas. No estás haciendo una chingada, mi opinión, creo que lo estás haciendo mucho peor. Creo que estás causando que mucha gente le tenga rechazo ahora a los reboots por este tipo de cambios tan estúpidos. Cosa que es totalmente innecesaria y, como yo digo, y como muchos dicen, esto va a tener repercusiones a lo largo de la trama. El acoso de los merodeadores, pero también ellos pueden contraargumentar que no, pero es que Snape también hacía lo suyo, también él los molestaba a ellos porque tenían ideas muy diferentes. Yo creo que el contraargumento de los showrunners sería algo así como de, puedes odiar a una persona negra, pero no precisamente porque sea negra, sino porque es arrogante, tiene ideas malas como lo tenía Snape, tiene intereses que no van contigo, tienen ideas que no van con lo que tú eres. Creo yo que ese sería el contraargumento de los showrunners. Pero, ok, te doy la razón, pero aquí lo importante es que los personajes se vean tal cual como en la historia. Digo, es que de verdad cuesta mucho pedir eso. Cuesta mucho pedir historias nuevas, propuestas nuevas y que involucren ahí a gente de raza negra. Intento entender cómo es que van a ganar más dinero haciendo esto, cuando lo que están recibiendo es desprecio del público. Desprecio de una generación, nosotros, que es muy importante para ellos monetariamente. Porque dirás tú, algunos dirán, no, pero es que Harry Potter es para las nuevas generaciones, no es para los que ahora ya están en sus 20, 30 años. Los que vieron Harry Potter en su momento, hoy en día ya son personas productivas. Hoy en día ya tienen trabajos, ya ganan dinero. Esa es la generación a la que siento yo que tienes que acaramelar más, porque son los que tienen el billete, son los que pueden tomar la decisión de, ok, déjame pago esta plataforma de streaming para que mi hijo lo vea, para que yo lo vea. Pudieron habernos comprado la idea de que no, que esto es nostalgia y que vas a volver a ver a los personajes y que todo va a ser más fiel. Ok, ya nos tenías ahí. Ya nos tenían en la palma de la mano con eso de que, la historia va a ser fiel, pero ahora nos meten con que el Snape va a ser negro y todo este giro de trama que va a conllevar el hecho de que
este personaje sea negro. De verdad, ¿tú crees que personas que son padres, que son madres, que tienen a sus hijos, ¿tú crees que van a querer mostrarles esa serie? No, al contrario, lo que ellos van a hacer como padres sería algo así como de: mira, hijo, vamos a ver Harry Potter, pero vamos a ver las películas, no la serie. La serie está bien culera, se nota que ya va para el desastre. Hasta incluso encuentro innecesario haber hecho el reboot, porque conozco varias personas, varios amigos que ya son padres y les muestran a sus hijos las películas y los hijos están súper fascinados con la película. Hoy en día ya no es como en aquel entonces, que nosotros los niños pedíamos a nuestros padres ir a ver esa película de Harry Potter, de ese niño mago, que la magia y lo que tú quieras. Ya no es como en aquel entonces, que nuestros padres veían: ah, ok, es una película infantil. Sí, vamos a llevar a nuestro hijo a ver esa película porque se ve que es una película infantil. No sé de qué sea, pero vamos a llevarlo. Hoy en día el juego ha cambiado. Ahora nosotros ya sabemos lo que es Harry Potter, ya sabemos de qué va la historia y nosotros podemos decidir si nuestro hijo va a ver la serie o va a ver la película. Y te apuesto lo que quieras a que la mayoría va a preferir que sus hijos vean las películas porque es nostalgia, y no por tintes racistas como de: ay, es que Snape es negro. No, vamos a ver las películas. La serie no, porque tiene un personaje negro. No, no por eso, sino porque ya están cayendo en esta primera incoherencia de que Snape va a ser negro. ¿Qué otras incoherencias van a ver en la serie? Y pues bueno, amigos, hasta aquí mi pequeña reflexión sobre este tipo de cambios que a veces meten en los live actions, en los reboots y en todo esto. De lo cual ya hasta se me hace asqueroso. Ya es algo incluso que se ve venir. Y es una tradición cada que saquen un estúpido live action nuevo o un reboot nuevo porque no tienen ideas nuevas. Siempre, en algún momento, van a tener que sacar su pinche medallita de nosotros somos inclusivos y por eso ahora Bombón de las chicas superpoderosas va a ser negra, porque queremos que tengan más protagonismo, más visibilidad. Bueno, de hecho ya hay una chica superpoderosa que es así, ¿no? Que tiene el pelo azul y eso, ¿no? No, hace años que le perdí la pista a las chicas superpoderosas, pero tengo entendido que hay una cuarta chica superpoderosa que tiene el cabello azul y es de piel negra. Lo cual está bastante bien porque es un personaje nuevo. Por favor, déjenme abajo en sus comentarios qué es lo que opinan sobre este tipo de cambios sin sentido, esta necesidad de querer mostrarse inclusivos y querer recibir el aplauso del público metiendo actores que no tienen nada que ver con las características de los personajes. A mí se me hace muy de urgido, muy como de: por favor, apláudanme que yo soy inclusivo, yo también meto a personas de otras razas a estos títulos muy famosos. Digo, es que intento encontrarle sentido a eso, pero más allá de la funa general, no. Pero bueno, ya, ahora sí. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.